¿Alguna vez has sentido que luchas contra algo más que las circunstancias visibles? Una opresión inexplicable, ataques repentinos contra tu fe, tu familia o tu paz mental. Una sensación de que fuerzas invisibles se oponen a tu avance, sembrando duda, temor y confusión en tu corazón. Si es así, no estás solo y no estás imaginando cosas. La Biblia nos revela una realidad profunda y a menudo ignorada. Vivimos en medio de un campo de batalla espiritual. Más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, se libra una guerra intensa entre el reino de Dios y las fuerzas de las tinieblas. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos en medio de ese conflicto. Y si te dijera que el enemigo de nuestras almas, Satanás, tiene estrategias astutas diseñadas específicamente para derribarte, para robar tu gozo, destruir tu testimonio y neutralizar tu efectividad para Dios. Y si esas dificultades inexplicables, esas tentaciones persistentes, esos pensamientos de desesperanza, fueran en realidad flechas encendidas lanzadas desde el reino invisible. Pero espera, antes de que el temor intente apoderarse de tu corazón, déjame declararte una verdad aún más poderosa, una realidad infinitamente superior. No estás indefenso, no estás abandonado en este campo de batalla. Tienes a tu disposición la protección divina, más formidable que existe, un escudo invencible, una armadura completa provista por el comandante mismo de los ejércitos celestiales, nuestro Dios Todopoderoso. Y si la clave para vivir en victoria no fuera negar la guerra, sino aprender a pelear correctamente, equipados con las armas de Dios y refugiados bajo su poderosa protección. Muchos cristianos viven ignorando esta realidad espiritual, siendo víctimas pasivas de los ataques del enemigo, o intentan luchar con sus propias fuerzas, usando armas carnales que son ineficaces contra un adversario espiritual. Otros viven paralizados por el miedo, conscientes de la batalla pero sin saber cómo defenderse o cómo acceder al poder protector de Dios. Pero Dios nos llama a ser soldados valientes, bien equipados y confiados, no en nuestra capacidad, sino en la suya. Reflexiona conmigo. ¿Eres consciente de esta guerra espiritual que se libra a tu alrededor y dentro de ti? ¿Sabes identificar las tácticas y las artimañas del enemigo? ¿Conoces la armadura completa que Dios te ha provisto para estar firme contra las acechanzas del diablo? Efesios 6:11. ¿Sabes cómo invocar y apropiarte de la protección divina que te pertenece como hijo de Dios? Este viaje que iniciamos hoy es una inmersión crucial en el tema de la guerra espiritual y la protección divina. Juntos, exploraremos lo que la Biblia enseña sobre la naturaleza de esta batalla, las estrategias de nuestro adversario, las armas espirituales que poseemos en Cristo y, sobre todo, las promesas inquebrantables de la protección de Dios para aquellos que confían en Él y caminan en sus caminos. ¿Por qué es vital entender esto? Porque ignorar la guerra espiritual es como ir a una zona de combate sin armas ni chaleco antibalas. Nos deja vulnerables y expuestos. Pero entenderla y equiparnos adecuadamente nos permite no solo resistir los ataques, sino avanzar con confianza, reclamar el territorio que el enemigo ha usurpado y vivir en la victoria que Cristo ya ganó para nosotros en la cruz. En los próximos minutos y en los bloques siguientes, desmantelaremos las mentiras del enemigo, expondremos sus tácticas y nos armaremos con la verdad de la palabra de Dios. Aprenderemos a usar la oración como un arma poderosa, a vestirnos con toda la armadura de Dios, a discernir los espíritus y a caminar bajo la cobertura protectora de la sangre de Cristo y el ministerio de los ángeles. Prepárate para ser fortalecido, equipado y liberado del temor. Lo que descubrirás aquí tiene el poder de cambiar tu forma de enfrentar la adversidad, de orar con autoridad y de vivir con una confianza audaz en la protección soberana de tu Padre Celestial. No te distraigas, porque el Espíritu Santo quiere revelarte hoy secretos del reino, que son esenciales para tu supervivencia y tu victoria espiritual. Sabemos que muchos de ustedes que nos escuchan hoy han sentido el peso de esta batalla, han experimentado ataques contra su mente, sus emociones, sus relaciones
sus finanzas o su salud, que no tienen explicación natural. Buscan respuestas, buscan alivio, buscan la seguridad de saber que Dios está luchando por ustedes y los protegerá. Y la respuesta es un rotundo sí. Dios es tu protector, tu escudo, tu torre fuerte, tu libertador. Si sientes esa urgencia en tu espíritu por entender y apropiarte de esta verdad, este mensaje es divinamente orquestado para ti. Quédate con nosotros, porque la promesa es que al final de este estudio no solo comprenderás mejor la guerra espiritual, sino que te sentirás equipado y empoderado para mantenerte firme y experimentar la protección sobrenatural de Dios en tu vida diaria. Créelo, las verdades que compartiremos pueden revolucionar tu caminar con Cristo. Antes de adentrarnos en el primer tópico, quiero invitarte a declarar tu posición en esta batalla. Ve a la sección de comentarios y escribe con fe: me refugio bajo la protección divina y me preparo para la batalla. Al hacerlo, afirmas tu confianza en Dios y tu disposición a aprender y a luchar. Tu comentario es una declaración de guerra contra el enemigo y de lealtad a tu rey. Y mientras estás allí, demuestra tu apoyo con un me gusta. Cada like ayuda a que este mensaje crucial sobre la guerra y la protección llegue a otros creyentes que necesitan ser fortalecidos y equipados. Te conviertes en un aliado en esta batalla por las almas. Gracias por unirte a la lucha. Valoramos tu compromiso. Piensa en esto. Así como un soldado se reporta listo para recibir instrucciones, tu interacción aquí, comentar, dar me gusta, suscribirte, es una forma de decir: presente, Señor, listo para aprender y obedecer. Es un acto de sumisión al comandante. Muchos hermanos encuentran en este canal su cuartel general espiritual, su fuente de estrategia y ánimo. Por eso tu participación activa es tan vital. Por eso te animamos a iniciar siempre tus comentarios con «En Cristo soy más que vencedor», recordándonos mutuamente nuestra identidad y victoria asegurada. Y presta mucha atención, porque tenemos la fuerte convicción de que la penúltima enseñanza de hoy, que tratará sobre cómo usar activamente las armas espirituales que Dios nos ha dado, contiene claves prácticas que pueden desatar avances significativos en tus luchas personales. Es una sesión de entrenamiento que no querrás perderte. Ahora, con nuestros corazones puestos en el capitán de nuestra salvación, listos para recibir su instrucción y su armadura, comencemos juntos a explorar la realidad de la guerra espiritual y la certeza de la protección divina, conociendo al adversario, identificando al enemigo y sus estrategias. Efesios 6, 11, 12, 1 Pedro 5, 8, Juan 8, 44. Habiendo reconocido la realidad ineludible de la guerra espiritual en nuestra introducción, el primer paso estratégico para cualquier soldado es conocer a su adversario. No podemos luchar eficazmente si no entendemos contra quién peleamos y cuáles son sus métodos de ataque. Ignorar al enemigo o subestimar su poder y astucia es una receta para la derrota. Por otro lado, obsesionarnos con él o darle más crédito del que merece también es un error que puede llevarnos al miedo y la parálisis. La Biblia nos da un equilibrio sabio, nos advierte claramente sobre la existencia y las tácticas de nuestro enemigo espiritual, pero siempre en el contexto de la supremacía y la victoria de Cristo. ¿Quién es este adversario? Las Escrituras lo identifican claramente como Satanás, que significa adversario o acusador, también llamado el diablo, que significa calumniador o difamador, la serpiente antigua, el dragón. Apocalipsis 12:9. Él no es un mito ni una mera personificación del mal. Es un ser espiritual real, un ángel caído de gran poder e inteligencia, que se rebeló contra Dios y ahora lidera un ejército de ángeles caídos, demonios, en oposición al reino de Dios y a su pueblo. Efesios 6, 11, 12 nos da una descripción crucial de la naturaleza de nuestra lucha. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas, métodos, estrategias astutas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra verdadera batalla no es contra personas. Aunque el enemigo a menudo usa a personas para atacarnos o tentarnos, la fuente última de la oposición es espiritual. Luchamos contra una jerarquía organizada de seres espirituales malignos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, que operan bajo el mando de Satanás en las regiones celestes, el ámbito espiritual invisible. Entender esto es vital. Nos impide ver a las personas como el enemigo final y nos ayuda a dirigir nuestras armas espirituales contra la verdadera fuente del problema. ¿Cuál es el carácter de nuestro adversario? Jesús lo describió sin rodeos en Juan 8:44, hablando a los líderes religiosos que se le oponían. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¡Qué retrato tan sombrío! Satanás es 1. Homicida desde 1900, el principio. Su objetivo final es destruir la vida, tanto física como espiritual. Odia a Dios y odia a la humanidad creada a imagen de Dios. Busca matar, robar y destruir. Juan 10:10a. 2. Mentiroso y padre de mentira. Su arma principal es el engaño. No hay verdad en él. Es el maestro de la distorsión, la media verdad, la calumnia. Busca engañarnos sobre quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué es el pecado y cuál es el camino a la vida. La mentira es su lenguaje nativo. ¿Y cuál es su principal estrategia o modus operandi? El apóstol Pedro nos da una advertencia clara en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Observen la descripción. 1. Anda alrededor. No está omnipresente como Dios, pero es activo, persistente, buscando oportunidades para atacar. 2. Como león rugiente. Busca intimidar, infundir miedo, paralizar a sus presas con su rugido amenazante. 3. Buscando a quien devorar. Su objetivo es consumir, destruir la fe, la vida espiritual y el testimonio del creyente. No es un gatito inofensivo, es un depredador peligroso. ¿Cuáles son algunas de las acechanzas o tácticas específicas que usa el enemigo según las Escrituras? 1. Tentación al pecado. Busca seducirnos para desobedecer a Dios, apelando a los deseos de nuestra carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Juan 2:16. Usa el placer temporal del pecado para atraparnos. Hebreos 11:25. Vimos su táctica con Eva, Génesis 3, y con Jesús mismo en el desierto, Mateo 4. 2. Acusación y condenación. Como su nombre indica, es el acusador. Busca recordarnos nuestros pecados pasados, incluso los ya perdonados, exagerar nuestras faltas presentes y sembrar sentimientos de culpa, vergüenza e indignidad para alejarnos de la gracia de Dios y paralizar nuestro servicio. Apocalipsis 12:10, Zacarías 3:1. 3. Engaño. Doctrinal y duda. Siendo el padre de la mentira, busca distorsionar la verdad de la palabra de Dios, introducir falsas enseñanzas, sembrar dudas sobre el carácter de Dios, su bondad, su fidelidad o la autoridad de su palabra. Génesis 3:1-5, 2 Corintios 11:3-4, 14:15. Transirien miedo e intimidación. Como león rugiente, busca infundir temor, miedo a las circunstancias, miedo al futuro, miedo al hombre, miedo al sufrimiento, miedo a la muerte. El miedo nos paraliza y nos impide confiar y obedecer a Dios. 2 Timoteo 1:7.
5. División y conflicto. Sabe que un reino dividido no puede permanecer. Marcos 3:24. Por eso busca sembrar discordia, contiendas, amargura, falta de perdón y división dentro de las familias, las iglesias y las relaciones entre creyentes. Santiago 3:14-16, Efesios 4:26-27. 6. Desánimo y desesperanza. Busca desgastarnos, con pruebas persistentes, fracasos aparentes o retrasos en las promesas de Dios, llevándonos al desánimo, la autocompasión y la tentación de rendirnos. Gálatas 6:9. Cerca, opresión y atormentamiento. En casos más severos, puede infligir opresión espiritual, mental o incluso física, buscando atormentar y neutralizar al creyente. Aunque un verdadero creyente no puede ser poseído, sí puede ser oprimido. Conocer estas tácticas no es para asustarnos, sino para equiparnos. Como dice 1 Corintios 2:11, no debemos ignorar sus maquinaciones, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Al identificar sus estrategias, podemos estar alerta, velad, ser sobrios, mantener una mente clara y equilibrada, y prepararnos para resistirle firmes en la fe. 1 Pedro 5:9. ¿Reconoces alguna de estas tácticas operando en tu vida ahora mismo? ¿Estás siendo tentado, acusado, engañado, intimidado, dividido o desanimado? Identificar al enemigo y su estrategia es el primer paso para la victoria. No atribuyas todo problema al diablo. A veces son las consecuencias de nuestro propio pecado o simplemente la vida en un mundo caído. Pero tampoco ignores la realidad de su oposición activa. Pídele a Dios discernimiento para reconocer las flechas del enemigo. Y aquí tienes la verdad fundamental que contrarresta todo el poder del enemigo. Un minigancho para fortalecer tu posición. Aunque el enemigo es real y astuto, su poder es limitado y ya ha sido derrotado fundamentalmente por Jesucristo en la cruz. Tú no luchas hacia la victoria, sino desde la victoria. ¿Quieres entender la autoridad que tienes en Cristo sobre el enemigo y cómo caminar en esa victoria ya ganada? No te pierdas el próximo bloque. Exploraremos nuestra posición triunfante en Cristo y la autoridad que Él nos ha delegado para resistir y vencer al adversario. Descubrirás quién eres realmente en esta batalla. Nuestra posición en Cristo, luchando desde la victoria y la autoridad delegada. Colosenses 2:15, Efesios 1:19-23, 2:6, Lucas 10:19. Hemos identificado a nuestro adversario espiritual, Satanás, y hemos expuesto sus astutas estrategias de tentación, acusación, engaño, miedo, división y desánimo. Conocer al enemigo es crucial, pero si nos quedamos solo con eso, podríamos sentirnos intimidados o abrumados por su poder y malicia. Aquí es donde necesitamos desesperadamente entender la segunda parte de la ecuación, la verdad que cambia radicalmente las reglas del juego. No solo conocemos al enemigo, sino que como creyentes en Jesucristo, tenemos una posición de victoria y autoridad sobre Él que Él no puede revocar. No luchamos hacia la victoria, luchamos desde la victoria ya ganada por Cristo. Esta es una verdad fundamental que debe transformar nuestra mentalidad en la guerra espiritual. El apóstol Pablo nos revela la derrota decisiva de Satanás y sus huestes en Colosenses 2:15, y Cristo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué imagen tan poderosa! En la cruz, Cristo no solo pagó por nuestros pecados, también desarmó, despojando a las fuerzas demoníacas. Les quitó su poder y autoridad legítimos que habían usurpado a través del pecado de Adán. Los exhibió públicamente como derrotados, como un general romano exhibía a sus cautivos en un desfile triunfal. Cristo triunfó sobre ellos de manera definitiva y pública. La victoria ya está ganada. Satanás sigue activo, sí, pero como un enemigo derrotado, un león rugiente pero sin dientes contra aquellos que están en Cristo. Su poder es limitado y su destino final está sellado. Apocalipsis 20:10.
Pero la verdad es aún más gloriosa. No solo Cristo triunfó, sino que nosotros, por nuestra unión con Él a través de la fe, compartimos su victoria y su posición de autoridad. Efesios capítulo 1 nos habla de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. El mismo poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío. Efesios 1, 19, 21. El poder que resucitó a Cristo de la muerte y lo exaltó por encima de todas las fuerzas demoníacas es el mismo poder que opera en nosotros. Y luego, Efesios 2, 6 nos da la revelación asombrosa. Y juntamente con Él, Cristo nos resucitó espiritualmente, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Piensa en esto. Por fe, nuestra posición espiritual ahora mismo no es solo en la tierra luchando contra el enemigo. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, el mismo ámbito donde Él reina sobre todo principado y potestad. Estamos unidos a Él en su trono de autoridad. Desde esa posición de unión con Cristo exaltado, Él nos ha delegado autoridad para actuar en su nombre contra las obras del enemigo aquí en la tierra. Jesús mismo dio esta autoridad a sus discípulos. En Lucas 10, 19, después de que los 70 regresaran gozosos, porque incluso los demonios se les sujetaban en su nombre, Jesús les dijo: He aquí os doy potestad, autoridad, exousia, de hollar serpientes y escorpiones, símbolos del poder demoníaco, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta no es una autoridad inherente nuestra. No tenemos poder sobre Satanás por nosotros mismos. Es una autoridad delegada, que ejercemos en el nombre y por el poder de Jesús, basada en su victoria consumada y nuestra posición en Él. Es como un oficial de policía que dirige el tráfico. No tiene la fuerza para detener los autos por sí mismo, pero tiene la autoridad delegada por el gobierno para hacerlo, y los conductores obedecen esa autoridad. De la misma manera, nosotros, en el nombre de Jesús, tenemos la autoridad delegada para resistir al diablo, para atar sus obras, para liberar a los cautivos y para hacer retroceder las tinieblas. ¿Cómo ejercemos esta autoridad? 1. Conociendo nuestra identidad en Cristo. Debemos entender y creer quiénes somos por la gracia de Dios, hijos amados, justificados, redimidos, sellados con el Espíritu, sentados con Cristo en lugares celestiales. Nuestra autoridad fluye de nuestra identidad. 2. Usando el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es una fórmula mágica, sino la representación de su persona, su poder y su autoridad. Cuando oramos, resistimos al enemigo o ministramos en su nombre, estamos invocando toda su autoridad respaldándonos. Filipenses 2, 9, 11, Hechos 3, 6, 16, 18. Están resistiendo al diablo con fe. Santiago 4, 7 nos da una instrucción clara y una promesa segura. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La resistencia no es pasiva, es una postura activa de fe. Implica no ceder, terreno a sus mentiras, tentaciones o acusaciones. Implica declarar la verdad de la palabra de Dios contra sus engaños. Implica mantenernos firmes en nuestra posición en Cristo. Cuando resistimos activamente al diablo, confiando en la autoridad de Cristo, la promesa es que Él huirá. No puede resistir la autoridad del Rey de Reyes ejercida a través de sus hijos. 4. Viviendo en obediencia. Nuestra autoridad espiritual está directamente relacionada con nuestra sumisión a la autoridad de Dios. Someteos pues a Dios. Un corazón rebelde o en pecado conocido abre puertas al enemigo y debilita nuestra capacidad para resistirle eficazmente. La obediencia y la santidad son fundamentales para caminar en autoridad. Entender nuestra posición en Cristo y la autoridad delegada que tenemos sobre el enemigo cambia todo en la guerra espiritual. Ya no somos víctimas indefensas esperando ser atacadas. Somos soldados victoriosos, sentados con nuestro comandante en el cuartel general celestial, equipados con su autoridad para hacer cumplir su victoria en el campo de batalla terrenal.
Esto debería llenarnos de confianza y audacia. No tenemos que temer al enemigo. Él está bajo nuestros pies, espiritualmente hablando, porque está bajo los pies de Cristo, y nosotros estamos en Cristo. ¿Estás viviendo consciente de tu posición en Cristo? ¿Estás ejerciendo la autoridad que Él te ha delegado para resistir al enemigo en tu vida, tu familia, tu iglesia? ¿O sigues sintiéndote intimidado y derrotado? Levántate hoy en la verdad de quién eres en Cristo. Apropíate de su victoria. Siéntate espiritualmente en tu lugar de autoridad con Él. Resiste al diablo firme en la fe, usando el nombre de Jesús, y velo huir. Y aquí tienes la clave práctica para mantener esa posición de victoria. Un mini gancho para tu defensa. Ya que estamos en una batalla y tenemos autoridad, ¿cómo nos protegemos activamente de los contraataques del enemigo? Dios nos ha provisto una armadura espiritual completa. ¿Quieres saber cuáles son sus piezas y cómo ponértela eficazmente cada día? No te pierdas el próximo bloque. Exploraremos en detalle la armadura de Dios descrita en Efesios 6. Aprenderás a vestirte para la victoria. Vistiéndonos para la victoria, la armadura completa de Dios. Efesios 6, 10, 18. Hemos establecido una verdad fundamental y empoderadora. Como creyentes, no solo enfrentamos una guerra espiritual real, sino que también poseemos una posición de victoria y autoridad delegada en Cristo Jesús sobre nuestro enemigo derrotado. Luchamos desde la victoria. Pero esta posición de autoridad no nos hace inmunes a los ataques. El enemigo, aunque derrotado, sigue activo y busca cualquier brecha en nuestras defensas para infligir daño. Por eso Dios, en su sabiduría y amor, no nos deja desprotegidos. Nos ha provisto de una armadura espiritual completa. Un equipamiento divino diseñado específicamente para protegernos de las acechanzas del diablo y permitirnos estar firmes en el día malo. El apóstol Pablo describe esta armadura en detalle en Efesios 6, versículos 10 al 18, un pasaje crucial para todo creyente que quiera vivir en victoria. Comienza con un llamado a la fuente de nuestra fortaleza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Punto 10. Nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino del Señor. Luego viene el mandato clave. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 11. Noten que dice toda la armadura. No, podemos elegir qué piezas usar. Necesitamos el conjunto completo para una protección integral. El propósito es estar firmes, resistir, no ceder terreno ante las tácticas astutas del enemigo. Después de recordarnos la naturaleza espiritual de nuestra lucha, Muta 12, Pablo reitera el mandato. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Muta 13. El día malo se refiere a esos tiempos de ataque intenso, de prueba severa. La armadura nos capacita no solo para resistir durante la batalla, sino para permanecer de pie, estar firmes, incluso después de que la lucha haya terminado. Ahora, Pablo describe las piezas específicas de esta armadura divina, usando la analogía de un soldado romano. 1. El cinto de la verdad, pinto. 4a. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cinto era fundamental para el soldado romano. Sostenía las otras piezas de la armadura y la túnica, permitiéndole moverse con libertad y seguridad. Espiritualmente, el cinto de la verdad representa la integridad personal y, fundamentalmente, la verdad objetiva del Evangelio y la palabra de Dios. Vivir en la verdad, ser honestos ante Dios y los hombres, y fundamentar nuestra vida en la verdad revelada de Dios, nos da estabilidad y nos protege de los engaños del enemigo, que es el padre de la mentira. Debemos conocer la verdad, amar la verdad y vivir la verdad. 2. La coraza de justicia, pa 14b. Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza protegía los órganos vitales del soldado, especialmente el corazón. Espiritualmente,
La coraza de justicia tiene un doble significado. Primero se refiere a la justicia imputada de Cristo, la que recibimos por fe en la salvación. Romanos 3, 21-22, 1 Corintios 5, 21. Saber que somos justos ante Dios por los méritos de Cristo protege nuestro corazón de las acusaciones y la condenación del enemigo. Segundo, se refiere a la justicia práctica, la obediencia y la santidad en nuestra vida diaria. Vivir en rectitud, buscando hacer lo que agrada a Dios, protege nuestro corazón de las brechas que el pecado puede abrir para el ataque enemigo. Usamos el calzado del Evangelio de la Paz, Pedro 15, y calzados los pies con el apresto, preparación, disposición del Evangelio de la Paz. El calzado del soldado romano le daba firmeza, estabilidad y la capacidad de moverse rápidamente en el terreno de batalla. Espiritualmente, este calzado representa la firmeza y la estabilidad que provienen de estar arraigados en el Evangelio, la buena noticia de nuestra paz con Dios a través de Cristo, Romanos 5:1. También implica la disposición y la prontitud para llevar este mensaje de paz a otros, para avanzar en el territorio enemigo, proclamando las buenas nuevas, estar firmes en el Evangelio y listos para compartirlo, nos protege de resbalar o ser derribados. 4. El escudo de la fe, Fanta 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo, grande del soldado romano, scutum, era esencial para la defensa contra proyectiles. Espiritualmente, el escudo de la fe representa nuestra confianza activa y constante en Dios, su palabra y sus promesas. La fe no es un sentimiento, sino una elección de creer y actuar basada en la fidelidad de Dios. Este escudo es capaz de apagar todos los dardos de fuego del maligno, las dudas, los temores, las mentiras, las tentaciones, las acusaciones que el enemigo lanza contra nuestra mente y corazón. Levantar el escudo de la fe significa elegir confiar en Dios por encima de lo que vemos o sentimos. 5. El yelmo de la salvación, 20 Skiti, 17a, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo protegía la cabeza del soldado, su centro de mando. Espiritualmente, el yelmo de la salvación representa la seguridad y la esperanza de nuestra salvación presente y futura. Proteger nuestra mente con la certeza de que somos salvos por la gracia de Dios, que nuestro destino eterno está seguro en Cristo y que Él completará la obra que comenzó en nosotros. Filipenses 1:6. Nos guarda de los ataques de duda, desesperanza y temor sobre nuestro futuro. Es vivir con una mentalidad de salvación. 6. La espada del Espíritu, Pun 17b. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la única arma ofensiva mencionada en la lista. La espada corta, del soldado romano Quigladius, era para el combate cuerpo a cuerpo. Espiritualmente, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, usada activamente por el creyente bajo la dirección del Espíritu Santo. No se refiere solo al conocimiento general de la Biblia, sino al uso específico y preciso de la palabra de Dios, el rema, la palabra hablada o aplicada, para contrarrestar las mentiras del enemigo, resistir la tentación, como hizo Jesús en el desierto, Mateo 4, y proclamar la verdad con autoridad. Debemos aprender a manejar hábilmente esta espada. Finalmente, Pablo añade un elemento crucial que activa y potencia toda la armadura: la oración perseverante. Pinto 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración no es una pieza de la armadura, sino la atmósfera en la que se usa eficazmente. Debemos orar en todo tiempo, con toda clase de oración, en el Espíritu, dependiendo de Él, velando, estando alerta, y con toda perseverancia, no solo por nosotros, sino por todos los santos, reconociendo que estamos juntos en esta batalla.
¿Estás vistiéndote con toda la armadura de Dios cada día? No es algo que sucede automáticamente, es una decisión consciente y una apropiación por fe. Debemos tomar y vestirnos activamente. ¿Estás ceñido con la verdad? Protegido por la justicia, calzado con el Evangelio, levantando el escudo de la fe, asegurado por el yelmo de la salvación y manejando la espada del Espíritu, todo ello bañado en oración perseverante. Descuidar. Una sola pieza nos deja vulnerables. Te animo a que hagas de esto una práctica diaria. Cada mañana al comenzar tu día, repasa mentalmente cada pieza de la armadura y pídele a Dios por fe que te revista con ella, comprometiéndote a vivir en la realidad que cada pieza representa. Al hacerlo te estarás equipando para estar firme, resistir al enemigo y caminar en la victoria que Cristo ya te dio. Y aquí tienes el siguiente paso vital en nuestro entrenamiento, un mini gancho para la ofensiva. Hemos visto la armadura defensiva, pero ¿cómo usamos activamente las armas que Dios nos ha dado para hacer retroceder al enemigo y avanzar el reino? La oración y la palabra no son solo para defensa. ¿Quieres aprender a usarlas como armas ofensivas poderosas en la guerra espiritual? No te pierdas el próximo bloque. Exploraremos el poder de la oración intercesora y la proclamación de la palabra para derribar fortalezas. Descubrirás cómo pasar de la defensa al ataque. Armas ofensivas, el poder de la oración y la proclamación de la palabra. 2 Corintios 10, 3 y 5, Hechos 4, 29, 31, Mateo 16, 19. Hemos aprendido a vestirnos con la armadura completa de Dios, un equipamiento divino esencial para nuestra defensa personal, para estar firmes y resistir los ataques del enemigo. ¿Qué seguridad nos da saber que estamos protegidos por el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación? Pero la guerra espiritual no es solo defensiva. Dios no nos ha llamado simplemente a sobrevivir a los ataques, sino a avanzar su reino, a hacer retroceder las tinieblas, a liberar a los cautivos y a derribar las fortalezas del enemigo. Para ello necesitamos pasar de la defensa al ataque, utilizando las poderosas armas ofensivas que Dios nos ha confiado. ¿Cuáles son estas armas? Aunque la armadura incluye la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que tiene un uso tanto defensivo como ofensivo, las Escrituras destacan dos armas ofensivas principales que operan en conjunto con la palabra: la oración ferviente y estratégica, y la proclamación audaz de la verdad de Dios. El apóstol Pablo nos da una visión clara de la naturaleza de nuestras armas ofensivas en 2 Corintios 10, 3, 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Observen la descripción. Nuestras armas no son carnales, humanas, mundanas, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Estas fortalezas no son edificios físicos, sino patrones de pensamiento arraigados, ideologías falsas, argumentos engañosos y actitudes orgullosas, altivez, que se oponen a la verdad de Dios y mantienen a las personas cautivas. Nuestras armas espirituales tienen el poder divino para demoler estas fortalezas mentales y espirituales, llevando los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Cómo funcionan la oración y la proclamación de la palabra como estas armas poderosas? 1. La oración como arma estratégica. La oración es mucho más que una simple petición. Es un arma poderosa en la guerra espiritual. A través de la oración, invocamos el poder de Dios. La oración conecta nuestra debilidad con el poder ilimitado de Dios. Pedimos su intervención, su sabiduría, su fuerza para la batalla. Santiago 5:16b. La oración eficaz del justo puede mucho. Atamos y desatamos. Jesús dio a sus discípulos autoridad para atar
prohibir, restringir las obras del enemigo y desatar, liberar la obra del Espíritu Santo y las bendiciones de Dios. Mateo 16:19, 18:18. Esta autoridad se ejerce principalmente a través de la oración hecha en fe y alineada con la voluntad de Dios. Podemos atar espíritus malignos, romper maldiciones, liberar a personas de la opresión, todo en el nombre de Jesús a través de la oración. Intercedemos por otros. La oración intercesora es un arma poderosa para luchar por la salvación, la liberación y la protección de otros. Cuando intercedemos, nos ponemos en la brecha por ellos, enfrentando espiritualmente las fuerzas que los atacan. Ezequiel 22:30. Recibimos estrategia divina. En oración, el Espíritu Santo puede darnos discernimiento sobre las tácticas específicas del enemigo y la estrategia divina para contrarrestarlas. Dios puede revelarnos cómo orar, qué declarar, qué acciones tomar. Desata el poder apostólico. Vemos en el libro de Hechos cómo la oración ferviente de la Iglesia desató poder y audacia en los apóstoles para predicar a pesar de la oposición. En Hechos 4, después de ser amenazados, los creyentes oraron juntos pidiendo denuedo, y el resultado fue: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. La oración desató poder para la proclamación. 2. La proclamación de la palabra como arma ofensiva. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, no es solo para defensa personal, es también nuestra principal arma ofensiva. Cuando proclamamos la palabra de Dios con fe y autoridad, bajo la unción del Espíritu Santo, exponemos las mentiras del enemigo. La verdad de la palabra de Dios es luz que disipa las tinieblas del engaño. Al proclamar la verdad sobre Dios, sobre Cristo, sobre la salvación, sobre nuestra identidad, exponemos y refutamos las mentiras con las que el enemigo intenta mantener cautivas a las personas. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Derribamos fortalezas mentales. Como vimos en 2 Corintios 10, la palabra proclamada tiene el poder de derribar argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. La verdad bíblica renueva la mente y libera de patrones de pensamiento destructivos. Romanos 12:2. Liberamos poder creativo y sanador. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Tiene poder creativo. Génesis 1. Y poder sanador. Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Al proclamar las promesas de sanidad, restauración y provisión de Dios en fe, liberamos su poder para que se manifieste. Ejercemos autoridad sobre las tinieblas. Jesús reprendió a los demonios y echó fuera espíritus usando su palabra autoritativa. Marcos 1:25-27. Nosotros, en su nombre, podemos usar la palabra de Dios para reprender al enemigo, para declarar su derrota y para ordenar a las fuerzas demoníacas que se vayan. Trae fe y salvación. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La proclamación del Evangelio, la palabra de la cruz, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16, 1 Corintios 1:18. Es el arma más poderosa para rescatar almas del reino de las tinieblas. ¿Estamos usando estas armas ofensivas eficazmente? ¿O nos hemos conformado con una postura meramente defensiva? Dios nos llama a ser proactivos en la batalla, a usar la oración estratégica y la proclamación audaz de su palabra para derribar fortalezas, liberar cautivos y expandir su reino. Necesitamos aprender a orar con autoridad, a interceder con fervor, a atar y desatar en el nombre de Jesús. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios para poder proclamarla con precisión y poder, usándola como la espada del Espíritu para cortar las ataduras del enemigo
y traer libertad y verdad. No subestimes el poder que reside en tus rodillas y en tu boca cuando están rendidas a Dios y alineadas con su palabra y su espíritu. Eres un soldado equipado no solo para resistir, sino para vencer y conquistar. Toma tus armas y avanza. Y aquí tienes una perspectiva vital para mantener el equilibrio en esta guerra. Un mini gancho para tu protección continua. Aunque somos llamados a luchar, ¿cómo nos aseguramos de permanecer bajo la cobertura protectora de Dios mientras avanzamos? Hay promesas específicas de protección divina para aquellos que confían y habitan en Él. ¿Quieres descubrir cómo acceder a esa protección sobrenatural y vivir sin temor en medio de la batalla? No te pierdas el próximo bloque. Exploraremos las maravillosas promesas de la protección divina encontradas en pasajes como el Salmo 91. Aprenderás a habitar en el lugar secreto del Altísimo, el refugio inexpugnable, habitando bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91. Hemos explorado la realidad de la guerra espiritual, nuestra posición victoriosa en Cristo, la armadura defensiva que nos protege y las armas ofensivas que nos permiten avanzar. Estamos equipados para la batalla, pero en medio del fragor del combate, cuando las flechas del enemigo vuelan y las circunstancias amenazan con abrumarnos, ¿dónde encontramos un lugar de seguridad constante, un refugio inexpugnable, donde podamos descansar y renovar nuestras fuerzas bajo la protección divina, directa y personal de nuestro Dios? La respuesta gloriosa se encuentra en aprender a habitar bajo la sombra del Omnipotente. Una verdad bellamente expuesta en uno de los capítulos más amados y poderosos de la Biblia, el Salmo 91. Este salmo no es una simple poesía, es una declaración profética y una invitación divina a experimentar un nivel de protección sobrenatural que desafía toda lógica humana. Comienza con una condición y una promesa fundamental. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. 1. La palabra habita, yashab en hebreo, no implica una visita ocasional, sino una permanencia constante, una morada estable, una decisión de vivir en íntima comunión y dependencia de Dios. Aquellos que eligen hacer de Dios su morada permanente, su lugar de residencia espiritual, experimentarán la promesa. Morará, se alojará, pasará la noche bajo la sombra, Sel. Protección, defensa del Omnipotente, Shaddai, el Dios Todopoderoso, el que todo lo sustenta. Vivir cerca de Dios es vivir bajo su protección todopoderosa. El salmista entonces declara su confianza personal basada en esta relación. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. 2. Esta es la confesión de fe que activa las promesas. ¿Y cuáles son esas promesas de protección para el que habita en él? El resto del Salmo despliega un catálogo asombroso de la cobertura divina contra toda clase de peligros, tanto visibles como invisibles, que son emblemáticos de los ataques en la guerra espiritual. Liberación de trampas ocultas. Él te librará del lazo del cazador. Vesti 3a. El enemigo es un cazador astuto que pone trampas ocultas, tentaciones, engaños, situaciones comprometedoras para atraparnos. Pero Dios promete librar a los que habitan en Él. Él nos da discernimiento para evitar las trampas o nos saca milagrosamente de ellas. Protección contra ataques destructivos. De la peste destructora, 3b. La peste puede referirse a enfermedades literales, pero también simbólicamente a influencias espirituales mortales, ataques repentinos y destructivos del enemigo contra nuestra vida espiritual o física. Dios promete protección contra estas fuerzas letales. Cobertura tierna y segura. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. ¡Qué imagen tan tierna! Como un ave madre protege a sus polluelos bajo sus alas, así Dios nos cubre con su presencia protectora. Bajo sus alas encontramos seguridad, calor y refugio del peligro.
la fidelidad de Dios como escudo. Escudo y adarga es su verdad, fidelidad. Mateo 4b. La fidelidad inmutable de Dios, su compromiso pactado con nosotros, es nuestra defensa más segura. Es un escudo que nos rodea y una adarga, un escudo más pequeño para protección cercana, que desvía los golpes del enemigo. Podemos confiar plenamente en su carácter fiel. Liberación del temor, día y noche. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Bube 5:6. Dios promete liberarnos del miedo paralizante. Sea cual sea la fuente del ataque, terrores ocultos en la noche, ataques demoníacos, ansiedad, pesadillas, saetas visibles durante el día, críticas, oposición, tentaciones abiertas, pestilencias secretas o destrucciones evidentes. El que habita en Dios no tiene por qué temer. Su protección es 24/7.6. Preservación en medio del peligro generalizado. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Punto 7. Incluso cuando el peligro y la destrucción nos rodeen por todas partes, afectando a multitudes, Dios promete una protección especial y personal para aquellos que confían en Él. La calamidad puede estar cerca, pero no nos tocará para destruirnos. Ver la justicia de Dios. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Beto 8. Tendremos la perspectiva divina para ver cómo Dios trata finalmente con aquellos que se oponen a Él, lo cual fortalece nuestra confianza en su soberanía y justicia. ¿Cuál es la clave para experimentar esta protección tan asombrosa? El Salmo la reitera: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Bebepo 9:10. La clave es hacer del Señor nuestra habitación, nuestro lugar de morada constante. No es una fórmula mágica, sino el resultado de una relación íntima y permanente con Él. Y la protección se extiende aún más. El ministerio protector de los ángeles. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en minores en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Bupi 11:12. Dios comisiona a sus ángeles para que nos protejan y nos guarden. Son agentes de su cuidado providencial, ministrando a nuestro favor. Hebreos 1:14-9. Autoridad sobre el poder del enemigo. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. 20:13. Esto reafirma la autoridad delegada que tenemos en Cristo. Lucas 10:19, para pisotear el poder del enemigo, simbolizado por el león, el áspid y el dragón. Finalmente, el Salmo concluye con Dios mismo hablando y confirmando sus promesas para aquellos que lo aman y conocen su nombre. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bubinta 14:16. ¡Qué culminación tan gloriosa! Libranza, exaltación, respuesta a la oración, presencia en la angustia, liberación, honor, larga vida y la plena revelación de su salvación. Todo esto está prometido a aquellos que aman a Dios, conocen su carácter, su nombre y habitan en Él. ¿Estás habitando conscientemente al abrigo del Altísimo? ¿Estás haciendo de Él tu refugio diario, tu castillo fuerte? ¿Estás confesando tu confianza en Él y apropiándote por fe de estas promesas de protección? El Salmo 91 no es solo para leerlo, es para vivirlo. Es una invitación a entrar y permanecer en la zona de seguridad divina. Te animo a que memorices este salmo, a que lo ores sobre tu vida y tu familia, a que declares sus promesas con fe. Aprende a correr hacia la sombra del Omnipotente cada día, especialmente cuando sientas el fragor de la batalla. Él es tu refugio seguro, tu escudo invencible.
Y aquí tienes una conexión vital para fortalecer aún más tu defensa, un mini gancho para tu arsenal. Además de habitar en su presencia y confiar en sus promesas, ¿sabías que hay un arma específica mencionada en Apocalipsis que los creyentes usaron para vencer al acusador? Es el poder de la sangre del Cordero. ¿Quieres entender cómo aplicar la sangre de Jesús como una protección poderosa y un arma contra el enemigo? No te pierdas el próximo bloque. Exploraremos el significado y la aplicación del poder limpiador y protector de la sangre de Cristo en la guerra espiritual. Descubrirás una fuente de victoria inagotable. El poder de la sangre de Jesús, nuestra protección y arma definitiva. Apocalipsis 12:11, Hebreos 9:14, 1 Juan 1:7, Efesios 1:7. Hemos explorado la armadura de Dios y las armas ofensivas de la oración y la palabra, equipándonos para la defensa y el avance en la guerra espiritual. Hemos aprendido a habitar bajo la sombra protectora del Omnipotente, encontrando refugio en su presencia. Pero hay un elemento fundamental, una fuente de poder y protección tan central en nuestra fe que merece una atención especial, un arma que el enemigo teme por encima de todo: la preciosa sangre de Jesucristo. En la visión celestial de 1910, Apocalipsis 12, Juan describe la batalla final contra Satanás, el acusador, y revela el secreto de la victoria de los santos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Observen los dos elementos clave de la victoria sobre el acusador: la palabra del testimonio, nuestra proclamación valiente de lo que Cristo ha hecho, y en primer lugar, la sangre del Cordero. La sangre de Jesús no es un símbolo meramente histórico. Es una realidad espiritual viva y poderosa, con implicaciones profundas para nuestra protección y nuestra victoria en la guerra espiritual. ¿Qué logra la sangre de Jesús que la hace tan poderosa? 1. Perdón y limpieza del pecado. La razón principal por la que Satanás tiene alguna base para acusarnos es nuestro pecado. Pero la sangre de Jesús, derramada en la cruz, pagó el precio completo por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Efesios 1:7 declara: en quien Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y 1 Juan 1:7 añade: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesús nos limpia continuamente. Esto silencia al acusador. Cuando Él viene a recordarnos nuestras faltas, podemos señalar la sangre y declarar: he sido perdonado, he sido limpiado, no tienes base para acusarme. Aplicar la sangre por fe a nuestra conciencia neutraliza el poder de la culpa y la condenación. 2. Purificación de la conciencia. Hebreos 9:14 dice que la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Una conciencia culpable o contaminada por el pecado nos debilita espiritualmente y nos hace vulnerables al ataque. La sangre de Jesús no solo nos limpia objetivamente ante Dios, sino que también purifica nuestra conciencia subjetivamente, liberándonos para servir a Dios sin el peso del pasado y con una confianza renovada. 3. Acceso a la presencia de Dios. Antes de Cristo, el acceso al lugar santísimo, la presencia de Dios, estaba restringido. Pero Hebreos 10:19 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad, confianza, denuedo, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesús nos ha abierto el camino directo a la presencia del Padre. Podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Hebreos 4:16. Esta comunión íntima con Dios es nuestra mayor fuente de fortaleza y protección en la batalla. 4. Redención del poder de Satanás. Colosenses 1:13-14 afirma que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La sangre de Jesús fue el precio de nuestra redención, el pago que nos compró de la esclavitud del pecado y del dominio de Satanás. Por su sangre, ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, sino al reino de la luz. Esto nos da una base legal en el mundo espiritual para resistir al enemigo. Él ya no tiene derechos legítimos sobre nosotros. 5. Protección contra el destructor. En el Antiguo Testamento, la sangre del Cordero Pascual aplicada a los dinteles de las puertas protegió a los israelitas del ángel destructor en Egipto. Éxodo 12. Esto es una sombra poderosa de la protección que recibimos a través de la sangre de Jesús, el Cordero de Dios. Cuando aplicamos por fe la sangre de Jesús sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, estamos invocando una protección divina contra los ataques destructivos del enemigo. Estamos declarando: este lugar, esta persona, está bajo la cobertura de la sangre redentora de Cristo. El destructor no puede tocar aquí. 6. Victoria sobre el enemigo. Como vimos en Apocalipsis 12:11, la sangre del Cordero es el medio por el cual vencemos al acusador. Cuando testificamos del poder de la sangre, cuando la proclamamos, cuando vivimos bajo su cobertura, estamos activando el poder de la victoria de Cristo sobre Satanás. La sangre de Jesús es un testimonio constante de la derrota del diablo y del triunfo del reino de Dios. ¿Cómo aplicamos la sangre de Jesús en la práctica en nuestra guerra espiritual? 1. Por fe y confesión. Creemos en el poder de la sangre y lo confesamos con nuestra boca. Declaramos por fe: soy redimido por la sangre de Jesús, soy limpiado por la sangre de Jesús, estoy protegido por la sangre de Jesús, venzo al enemigo por la sangre de Jesús. 2. En la oración. Podemos orar específicamente pidiendo la aplicación de la sangre de Jesús sobre nosotros mismos, nuestros seres queridos, nuestras circunstancias. Podemos pedirle a Dios que limpie, proteja y libere a través del poder de la sangre. 3. Al participar en la Santa Cena. La Cena del Señor es un recordatorio poderoso y una reapropiación de los beneficios de la sangre de Jesús derramada por nosotros. Participar con fe fortalece nuestra conciencia de su poder limpiador y redentor. 4. Al resistir la acusación. Cuando el enemigo nos acuse, respondamos declarando el poder perdonador y limpiador de la sangre de Jesús sobre nuestros pecados. 5. Al enfrentar ataques espirituales, podemos invocar la protección de la sangre de Jesús sobre nuestra mente, nuestro hogar, nuestra familia, cuando sintamos ataques espirituales o temor. La sangre de Jesús es nuestra arma más poderosa y nuestra protección más segura. Es el fundamento de nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra limpieza, nuestro acceso a Dios, nuestra redención del poder del enemigo y nuestra victoria final sobre él. ¿Estás viviendo consciente del poder de la sangre de Jesús? ¿La estás aplicando por fe a tu vida diaria, a tus luchas, a tus temores? No descuides esta fuente inagotable de poder y protección. Aprende a confiar, a confesar y a aplicar la sangre del Cordero. Verás cómo silencia al acusador, purifica tu conciencia, te da acceso a Dios, te protege del destructor y te asegura la victoria. Y aquí tienes una habilidad esencial para navegar esta guerra con sabiduría, un mini gancho para tu percepción espiritual. Ya que el enemigo es astuto y a menudo se disfraza, ¿cómo podemos distinguir entre la voz de Dios, nuestra propia voz, y la voz del enemigo? Necesitamos el don del discernimiento espiritual. ¿Quieres aprender a desarrollar y usar este don vital para evitar el engaño y mantenerte en el camino correcto? No te pierdas el próximo bloque. Exploraremos la importancia del discernimiento de espíritus y cómo cultivarlo. Aprenderás a probar los espíritus. El don del discernimiento, probando los espíritus para evitar el engaño. 1 Juan 4:1, 1 Corintios 12:10, Hebreos 5:14.
Hemos recorrido un camino fascinante equipándonos para la guerra espiritual. Conocemos al enemigo y sus tácticas. Entendemos nuestra posición victoriosa en Cristo. Nos hemos vestido con la armadura de Dios. Hemos aprendido a usar las armas ofensivas de la oración y la palabra. Hemos descubierto el refugio seguro bajo la sombra del Omnipotente y hemos abrazado el poder protector de la sangre de Jesús. Estamos armados y protegidos. Sin embargo, en medio de la batalla, enfrentamos un desafío sutil pero peligroso: el engaño. Nuestro adversario es el padre de mentira, Juan 8:44, y un maestro del disfraz, capaz de aparecer incluso como ángel de luz, 2 Corintios 11:14, para desviarnos del camino. Pues sus demonios pueden inspirar falsas doctrinas, falsas profecías, falsas manifestaciones espirituales e incluso falsos milagros. Mateo 24:24, 2 Tesalonicenses 2:9. Además, nuestra propia carne y la influencia del mundo también pueden generar pensamientos, deseos e ideas que nos alejan de la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos entonces navegar con seguridad en este campo minado espiritual? ¿Cómo distinguimos la voz de Dios de otras voces? ¿Cómo discernimos si una enseñanza, una experiencia o una guía proviene del Espíritu Santo, del espíritu humano o de un espíritu demoníaco? Aquí es donde entra en juego una habilidad espiritual crucial y un don divino indispensable: el discernimiento espiritual. La capacidad de probar los espíritus y distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo divino y lo demoníaco. El apóstol Juan nos da una advertencia y una instrucción directa en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad, examinad, poned a prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No debemos ser ingenuos. No todo lo que se presenta como espiritual o sobrenatural proviene de Dios. Hay muchos falsos profetas y espíritus engañadores activos. Nuestra responsabilidad es probar los espíritus, examinar cuidadosamente la fuente y la naturaleza de cualquier manifestación o enseñanza espiritual antes de aceptarla. ¿Cómo hacemos esto? Juan nos da la prueba fundamental en los versículos siguientes. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. 1 Juan 4:2-3. La prueba doctrinal clave es la confesión correcta acerca de la persona y obra de Jesucristo. La enseñanza o manifestación exalta a Jesús como el Hijo de Dios encarnado, muerto y resucitado. ¿Está en línea con la doctrina apostólica sobre Cristo revelada en las Escrituras? Cualquier espíritu o enseñanza que niegue la deidad de Cristo, su humanidad, su obra expiatoria o su señorío, no proviene de Dios. Además de esta prueba doctrinal fundamental, la Biblia nos habla del don de discernimiento de espíritus, diakriseis pneumaton, mencionado por Pablo en 1 Corintios 12:10 como uno de los dones del Espíritu Santo dados a la Iglesia. Este no es simplemente un juicio intelectual, sino una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu para percibir la verdadera naturaleza y fuente de una manifestación espiritual. Es como un sentido espiritual que permite al creyente dotado identificar si algo proviene de Dios, del espíritu humano o de un espíritu demoníaco. Este don es especialmente vital para proteger a la Iglesia de la infiltración de falsas enseñanzas y espíritus engañadores. No todos los creyentes tienen este don de manera prominente, pero todos somos llamados a cultivar el discernimiento espiritual general. ¿Cómo podemos crecer en discernimiento? 1. Saturación en la palabra de Dios. Cuanto mejor conozcamos la verdad de la palabra de Dios, más fácil será reconocer la falsificación. La Biblia es nuestra norma infalible para probar toda enseñanza y experiencia. Hechos 17:11. Hebreos 5:14 dice que los maduros son los que por el uso, la práctica constante, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
El uso se refiere principalmente al manejo y aplicación de la palabra. 2. Intimidad. Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Juan 16:13. Cuanto más íntima sea nuestra comunión con Él, más sensibles seremos a su voz y a su testimonio interior. Él nos guiará a toda verdad y nos alertará sobre el error. Examinar el fruto. Jesús nos enseñó a juzgar por los frutos. Mateo 7, 15, 20. ¿Cuál es el fruto moral y espiritual de una enseñanza, un ministerio o una manifestación? Produce el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, etc. Gálatas 5, 22, 23. O las obras de la carne: contiendas, divisiones, inmoralidad, orgullo, etc. Glorifica a Cristo o al hombre. Lleva a la humildad y la obediencia a la palabra o al orgullo y la independencia. El fruto a largo plazo es un indicador confiable de la fuente. 4. Buscar la sabiduría y el consejo del cuerpo. Como vimos anteriormente, Dios usa el consejo piadoso. Consultar con líderes maduros y espiritualmente discernidores en la iglesia puede ayudarnos a evaluar situaciones o enseñanzas dudosas. Proverbios 11, 14. 5. Orar por discernimiento. Podemos y debemos pedirle a Dios específicamente sabiduría y discernimiento. Santiago 1:5. Podemos pedirle al Espíritu Santo que active y agudice nuestra capacidad para distinguir entre lo verdadero y lo falso. El discernimiento espiritual es vital en la guerra espiritual, porque el engaño es una de las armas más efectivas del enemigo. Sin discernimiento, podemos ser fácilmente desviados, aceptar mentiras como verdades, seguir a falsos maestros o incluso abrir puertas a influencias demoníacas sin darnos cuenta. ¿Estás cultivando activamente el discernimiento espiritual en tu vida? ¿Estás saturando tu mente con la palabra de Dios? ¿Estás buscando la intimidad con el Espíritu Santo? ¿Estás examinando los frutos? ¿Estás dispuesto a probar los espíritus en lugar de aceptar ciegamente todo lo que parece espiritual? Pídele a Dios que te dé un corazón sabio y entendido, que te capacite para discernir entre el bien y el mal, entre su voz y la del enemigo. Esta habilidad te protegerá del engaño y te mantendrá firme en la verdad. Y aquí tienes la pieza final de nuestro entrenamiento estratégico, el minigancho que nos prepara para la acción continua. Hemos aprendido sobre la batalla, nuestra posición, la armadura, las armas, el refugio, la sangre y el discernimiento. Estamos equipados, pero la victoria no es un evento único, es un caminar diario. ¿Cómo mantenemos nuestra victoria y perseveramos en la batalla a largo plazo sin rendirnos ni cansarnos? Necesitamos aprender el arte de la perseverancia y la vigilancia constante. ¿Quieres descubrir las claves para mantenerte firme hasta el fin y no perder el terreno ganado? No te pierdas nuestro penúltimo bloque temático. Exploraremos la importancia de la perseverancia, la vigilancia y el apoyo mutuo en la comunidad de fe para asegurar nuestra victoria continua. Aprenderás a correr la carrera hasta el final, manteniendo la victoria. Perseverancia, vigilancia y apoyo mutuo. Hebreos 12:1-3, 1 Pedro 5:8, Hebreos 10:24-25. Hemos recibido un arsenal celestial completo para la guerra espiritual. Hemos entendido nuestra posición victoriosa en Cristo. Nos hemos vestido con la armadura divina. Hemos aprendido a manejar las armas ofensivas de la oración y la palabra. Hemos encontrado refugio bajo la sombra del Omnipotente. Nos hemos apropiado del poder protector de la sangre de Jesús y hemos afilado nuestro discernimiento espiritual para evitar el engaño. Estamos equipados como nunca antes, pero soldados de Cristo, la pregunta crucial ahora es: ¿cómo mantenemos esta victoria a largo plazo? ¿Cómo aseguramos que el terreno ganado no se pierda? ¿Cómo perseveramos en la batalla día tras día, mes tras mes, año tras año, sin desmayar ni rendirnos?
La victoria en la guerra espiritual no es un logro estático, un trofeo que se gana una vez y se guarda en una vitrina. Es un caminar dinámico, una carrera de resistencia, una vigilancia constante que requiere perseverancia y el apoyo mutuo de nuestros hermanos en armas. Sin estos elementos, incluso el soldado mejor equipado puede cansarse, descuidarse y volverse vulnerable a los contraataques del enemigo. Primero consideremos la necesidad vital de la perseverancia. La vida cristiana es descrita en las Escrituras como una carrera, Hebreos 12:1, una maratón, no un sprint. La guerra espiritual no es una escaramuza corta, sino un conflicto prolongado que dura toda nuestra vida terrenal. Habrá momentos de victoria gloriosa, pero también habrá tiempos de lucha intensa, de desgaste, de aparente falta de progreso. El enemigo cuenta con nuestra tendencia a cansarnos y a rendirnos. Por eso, la perseverancia es fundamental. Hebreos 12:1-3 nos da la clave para correr con resistencia. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, perseverancia, resistencia, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo perseveramos? 1. Despojándonos del peso y el pecado. El pecado no confesado y los pesos innecesarios, preocupaciones, cargas mundanas, relaciones tóxicas, nos frenan y nos agotan. Necesitamos mantenernos ligeros, confesando rápidamente el pecado y entregando nuestras cargas a Dios. 2. Corriendo con paciencia, perseverancia. No se trata de velocidad, sino de resistencia. Es seguir adelante paso a paso, día a día, confiando en la gracia de Dios para cada etapa. 3. Poniendo los ojos en Jesús. Esta es la clave suprema. Nuestra motivación y nuestra fuerza para perseverar no vienen de mirar nuestras circunstancias, nuestros sentimientos o incluso nuestro propio progreso, sino de mantener nuestra mirada fija en Jesús. Él es el autor, el pionero, el que inició nuestra fe, y el consumador, el que la perfecciona y la lleva a la meta. Él mismo perseveró a través del sufrimiento extremo, enfocado en el gozo futuro. Considerar su ejemplo nos impide cansarnos y desmayar. No quites tus ojos de Jesús. Segundo, la perseverancia debe ir de la mano con la vigilancia constante. No podemos permitirnos bajar la guardia. 1 Pedro 5:8 nos recuerda: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no descansa, siempre está buscando una oportunidad, una brecha, un momento de descuido. La sobriedad implica mantener una mente clara, equilibrada, no intoxicada por las distracciones o los engaños del mundo. La vigilancia implica estar alerta espiritualmente, conscientes de las tácticas del enemigo, atentos a las señales de advertencia del Espíritu Santo. ¿Cómo mantenemos esta vigilancia? A través de la oración continua, orando en todo tiempo y velando en ello. Efesios 6:18. Permaneciendo en la palabra, manteniendo una conciencia limpia y estando atentos a las áreas donde somos más vulnerables a la tentación o al ataque. La complacencia es uno de los mayores peligros en la guerra espiritual. Después de una gran victoria o un tiempo de relativa calma, podemos sentir la tentación de relajarnos, de descuidar nuestra armadura, de dejar de orar con fervor. Es precisamente en esos momentos cuando el enemigo a menudo lanza sus ataques más sutiles y peligrosos. Necesitamos cultivar un estilo de vida de vigilancia constante, no basado en el miedo, sino en una dependencia sabia y alerta de Dios. Tercero, y crucialmente importante, no estamos llamados a perseverar y vigilar solos. Somos parte de un ejército,
el cuerpo de Cristo. La comunidad de fe y el apoyo mutuo son esenciales para mantenernos firmes en la batalla a largo plazo. Eclesiastés 4:9-12 nos recuerda la fuerza de la unidad. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Somos más fuertes juntos. Intentar luchar la guerra espiritual como un llanero solitario es peligroso, y a menudo conduce al agotamiento y la derrota. Hebreos 10:24-25 nos exhorta específicamente en este sentido, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Necesitamos la comunidad de la Iglesia para 1. Estimularnos, animarnos, motivarnos mutuamente a seguir, adelante en la fe y en la obediencia. 2. Exhortarnos, corregirnos amorosamente cuando nos desviamos, advertirnos de peligros, recordarnos la verdad. Congregarnos, reunirnos regularmente para adorar juntos, aprender de la palabra, orar unos por otros y compartir nuestras luchas y victorias. 4. Llevar las cargas los unos de los otros. Apoyarnos en tiempos de dificultad, orar específicamente por las necesidades de nuestros hermanos, ofrecer ayuda práctica. Gálatas 6:2. 5. Orar unos por otros. La oración intercesora por nuestros hermanos en la fe es un arma poderosa que fortalece a todo el cuerpo. Santiago 5:16. ¿Estás conectado activamente a una comunidad de creyentes? ¿Estás permitiendo que otros te animen, te exhorten y oren por ti? ¿Estás tú también cumpliendo ese papel para otros? No te aísles. Busca relaciones auténticas y comprometidas dentro del cuerpo de Cristo. Comparte tus luchas con hermanos de confianza. Pide oración. Ofrece apoyo. Juntos somos más fuertes y podemos perseverar hasta el fin. Perseverancia, vigilancia y apoyo mutuo. Estas 3 hebras forman el cordón de 3 dobleces que nos mantiene firmes y victoriosos en la larga batalla de la fe. No descuides ninguna de ellas. Corre la carrera con tus ojos en Jesús, mantente alerta a las tácticas del enemigo y apóyate en la fuerza y el ánimo de tus hermanos en Cristo. Y aquí tienes la verdad final que resume nuestra jornada y nos impulsa hacia adelante. El minigancho que te prometí como la penúltima enseñanza crucial antes del cierre. La victoria final en la guerra espiritual no depende de nuestra habilidad para luchar perfectamente, sino de nuestra relación constante con el vencedor Jesucristo y nuestra disposición a levantarnos por su gracia cada vez que caemos, confiando en su protección y poder hasta el último día. Nuestra seguridad no está en nuestra perfección, sino en su fidelidad. Ahora, habiendo cubierto todos los aspectos esenciales de la guerra espiritual y la protección divina, desde conocer al enemigo hasta perseverar en la victoria, estamos listos para nuestro bloque final. En él, recapitularemos las armas y estrategias clave. Te haré un llamado final a vivir como un guerrero victorioso y protegido en Cristo, y te invitaré a unirte a nosotros en oración para sellar estas verdades en tu corazón. No te vayas. Ahora, el cierre es donde consolidamos nuestra posición y nos lanzamos a vivir la victoria. Quédate hasta el final. Hemos llegado al final de esta travesía estratégica por el campo de batalla espiritual. Gloria a Dios por su palabra que nos ilumina y su espíritu que nos fortalece. Si has permanecido hasta este momento absorbiendo estas verdades vitales sobre la guerra espiritual y la protección divina, quiero honrar tu compromiso y tu deseo de vivir como un soldado victorioso de Jesucristo. No es poca cosa dedicar tiempo a equiparse espiritualmente en un mundo lleno de distracciones. Tu presencia aquí es un testimonio de tu hambre por Dios y tu determinación de no ser una víctima del enemigo,
sino un vencedor en Cristo. Siéntete animado y valorado por tu Rey. Recapitulemos brevemente el arsenal que hemos descubierto juntos. Hemos aprendido a reconocer la realidad de la guerra espiritual y la naturaleza de nuestra lucha contra fuerzas invisibles. Identificar a nuestro adversario, Satanás, y sus astutas estrategias de engaño, acusación y temor. Afirmarnos en nuestra oposición victoriosa en Cristo, sentados con Él en lugares celestiales y operando desde su autoridad delegada. Vestirnos diariamente con toda la armadura de Dios, verdad, justicia, evangelio, fe, salvación, palabra, para nuestra protección integral. Utilizar las armas ofensivas de la oración estratégica y la proclamación audaz de la palabra para derribar fortalezas. Habitar en el refugio seguro, bajo la sombra del Omnipotente, confiando en las promesas del Salmo 91. Aplicar el poder limpiador y protector de la sangre de Jesús para silenciar al acusador y asegurar nuestra victoria. Cultivar el discernimiento espiritual para probar los espíritus y evitar el engaño. Comprender la necesidad de la perseverancia, la vigilancia constante y el apoyo mutuo en la comunidad de fe para mantener nuestra victoria. A largo plazo, ¿qué equipamiento tan completo y poderoso nos ha dado nuestro Dios? No tenemos excusa para vivir derrotados o temerosos. Tenemos todo lo que necesitamos para estar firmes, resistir al enemigo y avanzar el reino de Dios con confianza y autoridad. Ahora, para celebrar que has completado este entrenamiento intensivo y para declarar tu compromiso de vivir como un guerrero protegido, quiero pedirte un último acto de fe en la sección de comentarios. Escribe ahora mismo: me visto con la armadura, confío en su protección y peleo desde la victoria en Cristo. Porque comparte brevemente qué verdad te equipó más, por ejemplo, la autoridad en Cristo o el poder de la sangre. Hazlo. Sella, por favor. Me visto con la armadura, confío en su protección y peleo desde la victoria en Cristo, porque tu razón personal. Tu comentario es una declaración de fe, un grito de guerra espiritual y una forma de animar a otros guerreros que leen esto. Quiero celebrar contigo tu decisión de luchar la buena batalla. ¿Y ahora qué? ¿Guardamos esta armadura en el armario espiritual hasta la próxima crisis? De ninguna manera. La guerra es constante y nuestro llamado es a vivir cada día como soldados vigilantes y victoriosos. Te hago un llamado solemne y apasionado. Vive estas verdades. No permitas que sean solo conocimiento intelectual. Aplícalas diariamente. Vístete con tu armadura cada mañana, por fe y oración. Permanece en la palabra y en oración, usando tus armas espirituales. Habita conscientemente en su presencia, tu refugio seguro. Aplica la sangre de Jesús sobre tu vida y tus circunstancias. Ejercita el discernimiento en todo lo que oyes y ves. Persevera con tus ojos en Jesús, mantente vigilante y busca el apoyo de tus hermanos. No estás solo en esta batalla. Tienes al Dios Todopoderoso de tu lado. Tienes la victoria asegurada en Cristo. Tienes el poder del Espíritu Santo dentro de ti y tienes a tus hermanos en armas para luchar contigo. No hay razón para temer. Compartir este mensaje es crucial. Piensa en cuántos creyentes viven atemorizados, ignorantes de su autoridad o desprotegidos por no usar su armadura. Al compartir este video, les estás ofreciendo las llaves de la libertad y la victoria. Estás fortaleciendo las filas del ejército de Dios. Sé un buen soldado y comparte estas estrategias vitales con tu familia, tus amigos, tu grupo pequeño, tus redes sociales. Ayúdanos a equipar al cuerpo de Cristo para la batalla. Y si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para suscribirte a este canal. Necesitas una fuente constante de alimento espiritual, de estrategia divina, de ánimo para la batalla. Aquí estamos comprometidos a proveerte eso. Únete a esta comunidad de guerreros que buscan crecer y vencer juntos. Suscríbete ahora y activa las notifications
Y a nuestros fieles suscriptores, gracias por ser la columna vertebral de este ministerio. Su apoyo nos permite seguir produciendo contenido como este. Sigan firmes, sigan creciendo, sigan luchando. Ahora, como hemos hecho antes, te invito a un momento final de consagración. En unos segundos mi voz se detendrá, pero la música de adoración continuará. Por favor, no te vayas. Quédate. Cierra tus ojos. Respira la presencia del guerrero divino, Jehová de los ejércitos. Siente su protección rodeándote como un escudo. Visualízate vestido con su armadura resplandeciente. Siente la autoridad que fluye de tu unión con Cristo. Y en esa atmósfera de fe y poder, ora conmigo en tu corazón. Padre Celestial, gracias por revelarme la realidad de la guerra espiritual y por proveerme todo lo necesario para la victoria. Renuncio a todo temor y a toda pasividad. Elijo hoy vestirme con toda tu armadura. Me apropio de mi posición en Cristo y de su autoridad sobre el enemigo. Me cubro a mí y a mi familia con la sangre preciosa de Jesús. Me comprometo a perseverar, a vigilar y a luchar junto a mis hermanos. Lléname de tu Espíritu Santo. Dame discernimiento y valentía. Ayúdame a vivir cada día como un guerrero victorioso, firme en la batalla y seguro en tu protección. En Minto, el nombre poderoso de Jesús. Amén. Permanece en esta actitud de oración y adoración hasta que la música termine. Deja que el Espíritu Santo selle estas verdades en lo más profundo de tu ser. Recibe su paz, su fuerza, su protección. Que el Señor te bendiga y te guarde en medio de la batalla. Que su rostro resplandezca sobre ti y te dé su paz invencible. Que te haga más que vencedor por medio de aquel que te amó. Ve ahora, soldado de Cristo, y vive en la victoria que ya es tuya.